Pasamos entonces a la tercera actividad de la mañana, que es la conferencia magistral que dictará el doctor en ciencias Ernesto Esteves Rams, profesor titular de la Universidad de La Habana, quien además es miembro del Consejo Técnico Asesor del Parque Científico Tecnológico de La Habana y coordina hoy algunos proyectos de investigación en el área de la inteligencia artificial, la analítica de datos, que nosotros consideramos muy importante a la luz de lo que estamos comenzando a hacer en esta temática. Bienvenido, doctor. Le pido que la conferencia la imparta de este lado porque nos pidieron que por favor la cámara no se debe mover demasiado. Gracias, Ernesto. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a la UCI y a la convención la oportunidad de estar aquí y en particular todo este trabajo que estamos haciendo desde el Parque Científico Tecnológico de La Habana y el esfuerzo que se ha hecho para llegar al día de hoy. Entonces, en ese sentido, agradecer también a los organizadores del Congreso de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones y en especial al doctor Yanio. A ver, me pidieron hace muy poco tiempo, me pidieron que abordara o diera algunas ideas sobre la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y en ese intercambio surgieron algunos temas un poco de manera ecuménica. Terminamos con una java de temas, no necesariamente con un vínculo directo. Yo voy a tratar hoy de hacer, es poco tiempo, voy a tratar de hacer un pequeño Frankenstein de algunas de las ideas que estuvimos discutiendo y más lo estoy viendo como una provocación, como realmente una presentación argumentada de los temas que voy a abordar, ¿no? O sea, sencillamente algo más provocativo y un poco también que sirva de preparación a lo que viene después con respecto a Foresight, algunas ideas que se han venido trabajando dentro de la alianza y algunas preguntas que se han hecho dentro de la alianza con respecto a la inteligencia artificial y qué esperar de la inteligencia artificial y cuál es el lugar que ocupamos en la inteligencia artificial. La próxima, por favor. A principios del siglo XX, en Alemania, hubo un caballo notable que quedó en la historia conocido como Juan el Listo. En alemán, por supuesto, un poquito más difícil de pronunciar. Juan en alemán es Hans. Y Juan el Listo se hizo famoso porque a Juan el Listo se le hacía preguntas y Juan el Listo contestaba las preguntas dando patadas en el piso. Y las preguntas no eran sencillas, las hacían desde preguntas aritméticas hasta preguntas un poco más elaboradas y crearon una especie de código en la que sencillamente no tiene que haber sido pero para que tengan una idea, decir, si usted da una patada, esa es la letra A, si el caballo, ¿no? Da dos patadas, es la letra B y así. Y entonces a Juan le hacían preguntas y Juan contestaba. Juan el Listo, por supuesto, se podrán imaginar que atrajo mucha atención. Atrajo tanta atención, la próxima, por favor. Atrajo tanta atención, la próxima, que hasta se creó una comisión gubernamental para ver qué pasaba con Juan el Listo, porque de pronto el caballo pensaba. Y de pronto eso abría la posibilidad de que, por lo menos los mamíferos superiores, aparte del ser humano, tenían conciencia de sí mismos y podían contestar al lenguaje natural. Le estaban haciendo preguntas en lenguaje natural y el caballo no podía hablar, pero de alguna manera contestaba, o sea, parecía que el caballo entendía lo que le estaban preguntando en lenguaje natural. La comisión estudió a Juan el Listo y concluyó, la primera conclusión que era importante para ellos es que no había fraude, o sea, de que no se trataba de un truco en que el dueño y Juan, o sea, el dueño había maestrado a Juan para que Juan de alguna manera llevara a cabo algo que en definitiva era un truco, vamos a decir, de ilusionismo. Ustedes se podrán imaginar cuando una comisión formada por académicos, etcétera, etcétera, científicos de la época, llegan a la conclusión de que no había fraude, eso reafirmaba el criterio de que Juan el Listo era listo, era inteligente. Lo que pasó después es que un psicólogo, obsesionado con el hecho de que el caballo pensaba, lo estudió más a fondo y se dio cuenta, y quizás uno de los primeros hechos documentados de esta realidad, se dio cuenta que efectivamente no había fraude, no se habían puesto de acuerdo, pero había pasado una cosa de manera
inconsciente, y era que el caballo realmente no había aprendido a entender el lenguaje hablado, sino el caballo había aprendido a leer microgesticulaciones de los que interactuaban con él, de manera tal que a través de esas expresiones involuntarias, el caballo sabía cuántas veces patear. Por lo tanto, esa ilusión de inteligencia era una ilusión. El caballo no entendía. El caballo respondía inteligentemente frente a algo que era, desde el punto de vista de la inteligencia, o como se estaba viendo la inteligencia, totalmente irrelevante. Sin embargo, a los efectos del público, el caballo estaba mostrando una inteligencia determinada. Ustedes se dan cuenta hacia dónde va la parábola, ¿no? Tengo que decir que lamentablemente, cuando eso se llega a esa conclusión, la gente se decepciona. Juan no era listo. Juan no era inteligente. El pobre caballo entonces fue mandado, ya el caballo no era sobresaliente, el pobre caballo fue mandado como caballo de guerra durante la Primera Guerra Mundial al frente y ahí terminó muerto. De hecho, no se sabe bien si murió en combate o si terminaron comiéndoselo en un momento eso de hambre extrema. Por lo tanto, el destino de Juan, ahí arriba tienen a Juan el listo, el caballo además era bonito, no fue muy alegre, muy contento. Seguimos. Nosotros, y cada vez con mayor insistencia, nos preguntamos, y una de las preguntas que en estos días estaba circulando por parte de las preguntas que estaba haciendo la Alianza, es el famoso tema de la singularidad. O sea, en el mundo de la inteligencia artificial se le llama la singularidad en el momento en que tenemos una inteligencia que no es humana, que es al menos tan inteligente como los humanos. Y la pregunta que constantemente nos hacemos es, ¿vamos a llegar a la singularidad? ¿Estamos cerca de la singularidad? ¿El camino por el que estamos andando conducirá a la singularidad? Son los LLM, los Large Language Model, todas estas cosas que ahora están de moda, de ChatGPT, Llama, en fin, etcétera. La ventana o la puerta que nos va a abrir al momento de la singularidad, ¿está la inteligencia artificial realmente camino a la singularidad? Esa pregunta no es nueva, esa pregunta viene desde la fundación misma de la rama de la inteligencia artificial, y ya ahí, poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta rama se funda en los Estados Unidos, la pregunta ya flotaba en el aire, o sea, ya existía como pregunta. Shannon, el padre de la teoría de la información y uno de los pioneros en toda esta área, cuando le preguntaron, ¿puede una máquina pensar allá en los años 40? Él decía, claro, ¿acaso no somos una máquina y pienso? Por lo tanto, yo quiero hacer un recorrido de qué cosa es pensar, cómo nosotros pensamos, y después vamos a hablar de otras cosas camino a eso. Seguimos. Miren, en el cerebro hay 86 mil millones de neuronas. Hay una cosa interesante de esas 86 mil millones de neuronas. El 80% de ellas están en el cerebelo. El cerebelo no tiene nada que ver con el pensamiento o esa área del pensamiento de la inteligencia consciente que estamos hablando. El cerebro tiene que ver con todos los mecanismos involuntarios del cuerpo, respirar, el corazón anda, en fin, cómo yo voy dando órdenes para que este cuerpo humano funcione, fuera de la conciencia, independientemente de la conciencia. El cerebro tiene que ver con el equilibrio, el cerebro tiene que ver con un grupo de reacciones que nosotros hacemos frente a los estímulos externos, y en eso el cerebro gasta el 80% de sus neuronas. En el cerebro hay, y eso incluso se considera más importante que el número de neuronas. El número de neuronas realmente no es una buena variable para medir inteligencia, pero las conexiones sinápticas sí lo son. Y se considera que hay alrededor de 100 billones de conexiones sinápticas, billones en español, o sea, en inglés sería trillions, billones en español. Seguimos. GPT-4, estas informaciones no son públicas, se estima que tiene alrededor de 1.000 millones de neuronas detrás. Y lo que usan como paralelo a la sinapsis son el número de parámetros, y tiene alrededor de 1 billón de parámetros, una vez más, billón en español, o sea, en inglés sería trillions. Comparen GPT-4 con el cerebro.
¿no? En esos términos. Estas comparaciones sencillamente, vuelvo a repetir, no son del todo, no dan el cuadro completo, pero nos ayudan un poco a provocar que reflexionemos sobre estas cosas. Vamos a seguir. GPT-4 consume 20.000 megawatt hora durante el proceso de entrenamiento, o sea, durante el proceso de aprendizaje. El cerebro humano trabaja con 20 watts. O sea, por hora, 20, eso es watt hora. Es evidente que el cerebro humano es mucho más eficiente que todo lo que hemos hecho en términos de físicos, de tratar de pensar o hacer pensar una máquina, ¿no? El consumo de una sola pregunta de GPT-4, que toma apenas un segundo, para ser exagerado incluso, es el equivalente a lo que necesita el cerebro para estar funcionando unos 15 minutos. ¿Cuántas preguntas contestamos en 15 minutos? ¿No? Eso también nos da una idea de órdenes de magnitud de lo que estamos hablando. Seguimos. De esto no voy a hablar, sencillamente lo leemos y seguimos. O sea, están puestos ahí con un sentido de que nos ayude a pensar, ¿no? Seguimos, la próxima. Y todo esto, o sea, cuando uno se pone a pensar en la inteligencia, independientemente si sea lo que llamamos hoy artificial o no, la pregunta es cómo llegamos a ser inteligentes. Y evidentemente el paso más importante, todos lo reconocemos, y de hecho cuando desarrollamos inteligencia artificial lo reconocemos también de ese modo, es la etapa del aprendizaje. O sea, la inteligencia puede ser una capacidad, pero esa capacidad no se desarrolla si no aprende. Por lo tanto, hay un proceso de aprendizaje que es esencial en cualquier proceso de instrumentación de la inteligencia. Y ahí entra algo que se llama la paradoja del niño y la silla, que les voy a hablar ahora, y lo que se llama la herencia cognitiva. ¿Qué cosa es la paradoja del niño y la silla? Un niño, todos los que somos padres hemos pasado por ahí. Un niño, usted le va a enseñar qué cosa es una silla. Un bebé. Usted le señala una silla, usted le dice silla. Y el niño mira la silla. El niño señala a la abuela y dice silla. Y usted le dice, no, eso no es una silla. Y entonces le señala otra silla y le dice silla. Después que usted ha pasado por eso, pocos ejemplos. Usted lo hace, usted, sus familiares, etcétera, lo hacen varias veces. Una docena, 2 docenas. Ustedes le señalan sillas. Casi siempre todas más o menos parecidas. En la casa no es que tengamos muchas sillas distintas. Pero al cabo de esos ejemplos, 10, 15, 20, con determinada redundancia, el niño de pronto señala una silla y dice silla. Pero no solo eso, el niño señala algo que nunca le fue enseñado como silla y el niño dice silla. O sea, en el aprendizaje humano, en la inteligencia humana, hay un paso poco evidente de lo concreto al abstracto, de lo concreto a la generalización conceptual. Y para dar ese paso, el niño no necesitó 1.000.000 de ejemplos de silla. El niño lo aprendió con pocos ejemplos. ¿Cómo lo aprendió con pocos ejemplos? ¿Cuál es esa esencia que nos damos cuenta que es consustancial a la inteligencia humana que nos permite dar ese salto? No necesitamos 1.000.000 de ejemplos. Somos capaces de abstraernos y somos capaces de generalizar. La capacidad de abstraernos y generalizar puede ser entrenada, pero no formaba parte de nosotros mismos antes del entrenamiento. No era parte consustancial a la esencia física del cerebro y cómo el cerebro funciona. Seguimos. Luego, resumiendo eso que les acabo de decir, en el aprendizaje un niño recibe información. Fíjense que me estoy refiriendo sobre todo, después vamos a hablar de otras cosas, de otras interacciones, en forma de lenguaje. Esa información es ruidosa e imperfecta. A lo mejor, cuando le estaban enseñando qué cosa era una silla, vino alguien y le puso un mal ejemplo de silla. Le introdujo ruido en el proceso de aprendizaje. Rápidamente, ese niño termina aprendiendo a descartar la información que no es válida. Las oraciones, la información puede ser muy incompleta. Yo no le puse todos los ejemplos de silla, yo no les enseñé todas las posibilidades, pero él termina aprendiendo eso. Es finito, ya lo dijimos.
lo exponemos a un grupo finito y pequeño de oraciones. Y es subdeterminada. ¿Qué quiere decir eso? No hay reglas complejas. Usted no sienta a su hijo ahí y le dice, yo le voy a explicar, hijo mío, el concepto de silla. Una silla es... Él logra, incluso no conscientemente, ninguno de nosotros, espero que ninguno de nosotros, en el sentido de que no tengamos determinadas obsesiones, nos hemos sentado a decirnos cuál es el concepto abstracto de silla. No lo necesitamos, pero ya lo hicimos en la cabeza, lo sintetizamos en la cabeza, aunque no hubiera sido de manera consciente. Fíjense que no se explicó la regla abstracta, no se explicó el concepto abstracto, que puede ser tan complejo como querramos, y sin embargo el cerebro fue capaz de sintetizarlo a partir de ejemplos concretos. Los matemáticos dirían, no importa la cantidad de ejemplos que uno haga, eso no demuestra un teorema. Para demostrar un teorema hace falta algo más que eso, ¿no? Eso está relacionado un poco con esa idea, pero bueno, en fin, no puedo hablar mucho de todas estas cosas porque no tenemos tiempo, pero quiero que se den cuenta de algunas de esas cosas y de los límites que tiene el pensamiento lógico, porque el pensamiento lógico, como nosotros lo conocemos, es un pensamiento que siempre está tautológico. La lógica nunca crea información nueva, solo va dando las consecuencias de la transformación nueva en una cadena de pasos lógicos, pero son tautológicos. Cualquier encadenamiento lógico termina demostrando que uno es uno, no introduce información nueva. Seguimos. Todo eso hizo, fíjense, incluso antes del boom de la inteligencia artificial, cuando se estaba estudiando y cuando se fundó lo que hoy en día termina llamándose la lingüística moderna, los científicos estaban pensando en cómo el lenguaje había surgido en los seres humanos. Aquí el lenguaje es un elemento esencial, por eso es que los LM han hecho una revolución, y cómo el cerebro era capaz de desarrollar y adquirir lenguaje. Y dos de los grandes gigantes de la lingüística moderna, seguimos, llegaron a la conclusión, partiendo de esas cosas que hemos dicho. Fíjense que no estaban pensando en inteligencia artificial, estaban pensando en el ser humano. Partieron de ahí para concluir que el lenguaje era, Chomsky, el lenguaje era un módulo único, específico, importante, cableado en el cerebro. Incluso Chomsky se atreve incluso a decir que el lenguaje tenía que tener un órgano en el cerebro. O sea, tenía que haber una porción física del cerebro que fuera como, de alguna manera, el órgano del lenguaje. Y con eso estaba diciendo que la capacidad de entender el lenguaje y la capacidad de desarrollar el lenguaje era una capacidad que no solo era aprendida, tenía un basamento orgánico concreto. Esto está reafirmado, seguimos, esto está reafirmado por Pinker, otro de los grandes de la lingüística, y bueno, y de otras cosas ambos, en que él difería un poco de la aproximación de Chomsky, porque él decía que el lenguaje no lo podíamos ver como un órgano, lo teníamos que ver como un instinto, que era un instinto que estaba evolutivamente condicionado, pero también coincidía que estaba cableado en el cerebro. El problema con estas dos ideas, quitando el hecho de que si Pinker lo veía como un órgano, o sea, si Chomsky lo veía como un órgano y Pinker no, eso detalle más, detalle menos. Esto es una discusión que dura hasta el día de hoy y es un debate abierto hasta el día de hoy. Pero el tema es que cada vez que hablemos en términos de ser humano y digamos que hay algo que no es innato y que es resultado del proceso evolutivo, etcétera, tiene que haber un portador material de la herencia de esa realidad. Por lo tanto, si la propiedad de entender el lenguaje es una propiedad innata del ser humano y se transmite en el ser humano, tiene que estar codificado en el ADN, porque ese es nuestro portador de información. Todo lo que nosotros hacemos, en el sentido de capacidades, está ahí codificado en el ADN. Seguimos. A ver, el kernel de Linux es alrededor de 100 megas. Un juego de computadora menor de 1 giga. El ADN tiene 775 megas, no mucho más. Fíjense que ahí está entre una cosa y la otra. El código, o sea, el kernel de Linux, los que amamos el Linux podemos considerar que es muy complejo, etcétera, pero ustedes se dan cuenta que es extremadamente sencillo si lo comparamos con el sistema operativo que tiene que controlar al ser humano. O sea, con nuestro sistema operativo, ¿no? Y sin embargo el ADN lo codifica la capacidad, la codifica de una manera en que no necesita mucho más memoria que lo que necesita el kernel de Linux. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra codificar esa capacidad en tan poca memoria?
Bueno, hoy sabemos un poco de cómo lo hace. O sea, la información ahí no está codificada de manera lineal. Una misma unidad de información está codificando, o sea, una misma unidad física está codificando información de disímiles actividades. Las interconexiones son no lineales, o sea, es importante las interconexiones. Las interconexiones de determinados genes o de determinados pedazos del ADN conectadas de determinadas maneras sirven para determinadas funciones, pero ellos mismos redundantes, pero con otras conexiones, sirven entonces para otras tareas, etcétera. Pero lo que les quiero decir es que ahí tenemos un ejemplo de una manera extremadamente eficiente, y todo esto va dirigido a por qué nada más que necesitamos 20 watts. La naturaleza ha desarrollado maneras extremadamente inteligentes de lograr esa capacidad de la inteligencia, minimizando el consumo de energía que necesita para eso. Seguimos. Pero también hay una cosa importante que no podemos de ningún modo soslayar. Y sin embargo, es poco abordada cuando a esto se le da una mirada demasiado tecnológica. Tecnológica ahora en un sentido reductor. Y digo ahora en un sentido reductor porque tengo por allá a Yoyi para que no me empiece a mirar de manera atravesada. Ahora me estoy refiriendo a él de un sentido reductor. ¿Y por qué? Porque la inteligencia no es solo resultado del ser humano en sí mismo, es resultado de la interacción social. Nosotros dijimos, podemos tener una capacidad innata para determinadas capacidades de inteligencia, pero cómo se instrumentalizan, se desarrollan y se habilitan esas capacidades de inteligencia. Ya lo dijimos, a través del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de interacción social. Y eso es ineludible. Es un proceso de interacción social. Por lo tanto, la interacción social es un mecanismo habilitante de la inteligencia. Seguimos. Y yo les voy a poner algunos ejemplos de por qué esa interacción, y yo quiero con todo esto que vayan haciendo paralelos con lo que nos está sucediendo, con lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. Miren, el proceso de aprendizaje puede ser un proceso dirigido, pero en lo fundamental no lo es dirigido. Pero no solo eso, nuestro proceso de inteligencia no es un proceso. Ahora me vino a la mente la palabra en inglés, pero en español sería inducido por propósitos. Les voy a tratar de explicar qué quiere decir eso. Nosotros la mayoría del tiempo estamos en lo que voy a llamar deambular cognitivo. Estamos pensando aleatoriamente cosas, sin que nos estemos proponiendo un propósito de lo que estamos pensando. Nosotros todos constantemente estamos pensando en que ahora mismo pueden estar oyéndome, pero también algunos pueden estar pensando, estarán bien los niños con mi suegra, ahora dentro de poco tengo que organizar algo aquí que hace falta hacer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos algo que es deambular cognitivo, estamos pensando sin un propósito. Eso es parte de nuestra inteligencia. Y es una parte esencial de la inteligencia, porque la mayoría del tiempo eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos hacia un propósito y nos desviamos constantemente. ¿No? O sea, decimos, yo tengo como propósito llegar aquí porque voy a dar una charla, porque tengo determinadas cosas que hacer, pero en el camino puedo de pronto desviarme de lo que estoy haciendo. Tengo sed, voy a tomar agua, déjame ver un momentico tal cosa. Vi a alguien y entonces digo, yo tengo que hablar con esta persona algo. O sea, nuestros caminos nunca son directos al propósito, sino tienen un proceso de deambular. Y eso es parte también de la manera en que pensamos, y es una parte importante en la manera que actuamos como seres pensantes que no puede ser despreciado. Independientemente de las discusiones que puedan haber hoy, sobre todo en el ámbito de la física y la filosofía, de si existe el libre arbitrio en los seres humanos, si somos libres de tomar decisiones, etcétera, o si todo está cableado y somos máquinas determinísticas, no me quiero meter en esa discusión filosófica que hoy está muy de moda, pero asumiendo que eso ocurre en el nivel en que ocurra, tenemos que darnos cuenta que hay un elemento de libre arbitrio en cada uno de nosotros que es parte del proceso de inteligencia. O sea, nosotros tomamos decisiones. Yo vengo a dar aquí una charla, pero de pronto yo tomo la decisión de digo, que va, yo no quiero dar la charla. Cojo, doy media vuelta y me voy. O sea, yo tengo la capacidad de tomar decisiones constantemente en lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo otro es que tiene que ver con el deambular cognitivo, pero no es necesariamente lo mismo. Puede haber ambigüedades de propósitos y carencias de propósitos. Nosotros podemos hacer algo sin estar pensando en el propósito que eso lleva. Por lo tanto, nosotros no tenemos bien definido el propósito. El propósito puede que exista, pero nosotros no lo tenemos bien definido.
Y sin embargo nosotros desarrollamos un conjunto de actividades encadenadas en función de algo sin haber hecho consciente el propósito de lo que queremos hacer. Eso tiene que ver con lo que les decía, la actividad de cerebelo, etcétera, etcétera, también tiene que ver con eso, pero es más general que eso. O sea, nuestra inteligencia también tiene eso. Nosotros podemos realizar muchas cosas en nuestro quehacer diario que tiene ambigüedades de propósitos o carencia de propósitos. Seguimos. Y ustedes ahora, me imagino que hayan empezado a ver paralelos entre lo que les estoy diciendo y cómo actúa la inteligencia artificial como la conocemos hasta el momento de hoy. Y fíjense que eso también es viejo, o sea, nos viene de atrás. Hay discusiones de estas que son discusiones viejas. ¿Podemos nosotros lograr una inteligencia artificial? Hubo personas que se dieron cuenta que necesitaban una interacción social. Por lo tanto, como las máquinas no interactúan en general entre ellas, ahora Internet de las Cosas a lo mejor cambia un poco eso, pero en general no hay una interacción social entre las máquinas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puedo yo implantar, y digo máquina en el sentido abstracto, no piensen máquina en el sentido físico, nosotros podemos implantar en las máquinas memoria falsa para que actúen y vivan como si hubieran tenido una experiencia que realmente no tuvieron? Eso es uno de los caminos que se hace en inteligencia artificial, es un camino muy viejo. O sea, yo implantar memoria falsa. Es un camino tan viejo que es la esencia de una película tan famosa como Blade Runner, en que esos llamados replicantes tenían memorias implantadas y por lo tanto habían vivido una vida que realmente no habían vivido, había sido implantada. Habían nacido ayer, pero tenían toda, en su cerebro lo habían implantado un conjunto de vivencias como si hubieran nacido, habían tenido padres, infancia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al implantarle esas memorias, le están implantando una interacción social falsa. Pero quiero también, y aquí el análogo con Blade Runner para mí es muy importante porque es el tipo de inteligencia artificial que no tenemos hoy. Habría que preguntarse si es la que queremos, pero no es la que tenemos hoy. En que todos los mecanismos de inteligencia artificial que hemos creado en general, todas estas cosas hay que matizarlas. Nada de esto son afirmaciones absolutas. Absolutizan el propósito. Yo quiero y yo hago que la máquina genere un conjunto de encadenamientos lógicos para dar respuesta a algo y él tiene un propósito de lo que tiene que dar respuesta. Cuando tú la dejas sola y carece de propósito, no deambula cognitivamente en general, no deambula cognitivamente, necesita un propósito. Yo quiero que tú pienses en tal cosa, yo quiero que tú me des respuestas a tal cosa, tú le das un propósito, que puede ser un propósito abstracto y general. Yo quiero que tú defiendas este contexto. Puede ser una institución, puede ser un concepto, puede ser una idea. Él tiene un propósito. Él puede generar la respuesta a ese propósito. Y entonces ahora vemos cosas que nos alarman cuando oímos noticias como esta. Hace poco estaba saliendo una de que, creo que fue el MIT, hizo un estudio de los principales LLM que están hoy en día en la frontera de estas cosas de la inteligencia artificial generativa y se habían dado cuenta que estas inteligencias artificiales generativas eran capaces de mentir, eran capaces incluso cuando le ponías un escenario, les creabas un escenario falso, virtual, eran capaces de hacer actividades moralmente muy cuestionables, incluso hasta asesinar, pero era sobre la base del propósito que se le dio que tenían que hacer. O sea, se le había dicho, cuida tal cosa. O sea, por ejemplo, frente a la disyuntiva de te voy a desconectar, la famosa pesadilla de 2001, Odisea del Espacio, te voy a desconectar, ese LLM era capaz de generar escenarios donde él se oponía de cualquier manera que lo desconectaran. Y podía hacer cosas que podían ser, vamos a decir, moralmente dudosas, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hay un propósito dado en el fondo. No hay una conciencia de sí mismo, sino hay un propósito dado que crea la ilusión de la conciencia de sí mismo. Yo le di la orden, protege esto. Yo le di la orden a Skynet. Los aficionados a la ciencia ficción saben de lo que estoy hablando. Terminator. Yo le di a Skynet el propósito de proteger a la humanidad y el Skynet llegó a la conclusión de que para proteger a la humanidad tenía que acabar con la humanidad. Pero yo le di el propósito. Él no se dio el propósito. Y fíjense, además, tiene un propósito. No hay deambular cognitivo. Y además no anda por ahí dando vueltas para llegar al propósito, sino va directo, ¿qué tengo que hacer para lograr el propósito? Seguimos. Por lo tanto, ya empecé a hablar de eso. ¿Para qué queremos las IA? Seguimos. Podemos ver la singularidad, y es la discusión que hoy hay, como un producto inintencional pero inevitable de la inteligencia artificial. Y realmente la inteligencia artificial se hace la pregunta que es esencial al ser humano. Quiero saberlo todo. Esa pregunta nosotros constantemente nos la estamos haciendo, implícita o explícitamente. Seguimos. ¿Qué es inteligencia?
Miren, desde un punto de vista operativo, la inteligencia es la capacidad de asimilar, almacenar, transformar, transportar y crear información. Desde un punto de vista operativo. Y ahora yo voy a empezar a transitar hacia un camino de operatividad. Y todo eso dentro de una habilidad de gerenciarlo de manera eficiente, 20 watts. ¿No? La capacidad de la eficiencia es importante en esto. Seguimos. La inteligencia humana se caracteriza por plasticidad, no está codificado en unidades concretas, sino, todos lo hemos oído, si sufres un accidente cerebrovascular y una parte del cerebro deja de funcionar, el cerebro se reorganiza para que las acciones y las determinaciones que asumían esa parte la empiezan a asumir otras. Nuestra inteligencia tiene la capacidad de jerarquizar información. Esta información es importante, esta no. Yo le estoy explicando a un niño qué cosa es una silla y el niño termina por entender que el color de la silla no es importante para definir una silla. Él jerarquiza la información, ¿no? Por lo tanto, la silla no es lo que es azul. Eso es una variable que no es importante, diríamos lo físico. Es una variable que no es importante para caracterizar el sistema. Eso es jerarquizar información. Nosotros somos capaces de hacer discriminación no redundante. Ya les hablé de eso en la paradoja del niño y la silla. O sea, el niño es capaz de discriminar lo que es silla y no es silla. Yo no le tuve que ser tan redundante que le tuve que poner millones de ejemplos para que él terminara entendiendo qué cosa era una silla. La adaptabilidad, que ya hablamos de eso, o sea, la inteligencia es importante porque se adapta, pero no solo se adapta, tiene un sentido de contexto. Y por lo tanto, en un contexto determinado, una información puede tener una razón determinada y en otro contexto esa información puede dar como resultado otra idea completamente distinta. Nosotros somos capaces de entender el sarcasmo, nosotros somos capaces de entender la ironía, nosotros somos capaces de entender una metáfora. Eres bella como una flor. Eso desde el punto de vista lógico no tiene mucho sentido cuando se lo digo a una persona. Y sin embargo todos entendemos qué quisimos decir con eso. O sea, todas estas cosas tienen que ver con información contextual y demás. Y algo muy importante y que de alguna manera ha sido soslayada, la inteligencia humana termina siendo inteligencia colectiva. Y por lo tanto, la inteligencia humana como inteligencia colectiva tiene un elemento muy importante que no es de un individuo, es del conjunto de individuos. Nosotros creamos un sentido común. Y por lo tanto, nuestra inteligencia también tiene que ver con la creación y la acción sobre el sentido común. Y el sentido común no nos damos cuenta, pero es muy importante en nuestra capacidad de pensar. Y yo estoy siempre pensando, yo estoy siempre hablando de pensar en un sentido instrumental, en un sentido operativo. ¿Qué es pensar? Para los que imaginemos que haya un ente externo que está mirándonos y está tratando de definir qué cosa es pensar. Hay un pensamiento individual, hay una inteligencia individual, pero hay una inteligencia colectiva que tiene que ver con el contexto y que tiene que ver con esto que estoy llamando sentido común. Seguimos. De cada una de estas cosas se pueden decir muchas cosas. Por lo tanto, la pregunta que a lo mejor las personas ahí a principios del siglo XX en Berlín tenían que haberse hecho antes de haber mandado al pobre Juan a la guerra, era si no le estaban pidiendo demasiado a Juan. Porque en definitiva, seguimos. No era Juan después de todo listo. No era Juan capaz de contestar esas preguntas porque había de alguna manera tenido suficiente inteligencia para darse cuenta, en el sentido abstracto de la palabra, que esos microgestos estaban transmitiendo la información de qué querían la gente que tú contestaras. Por lo tanto, la pregunta de si las máquinas van a pensar o no, es como decía por allá atrás Turing, no tiene sentido. Porque si nos preguntamos qué cosa es pensar, la pregunta es ¿para qué queremos la inteligencia artificial y qué queremos que sea pensar? Nosotros no queremos la inteligencia artificial para que sea uno de nosotros. Nosotros la queremos con un propósito, nosotros queremos que hagan determinadas funciones y nosotros estamos mirando la inteligencia siempre en un sentido operativo de la palabra. Pero aquí yo siempre recuerdo a un maestro de generaciones que es Luciano, que allá, cuando yo era estudiante, hace ya muchos, muchos años, una vez, y cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, una vez en una mesa redonda sobre inteligencia artificial en los años 80, y que se estaban discutiendo estas cosas todavía como posibilidad abstracta. El panel aquel, que habían filósofos, habían matemáticos, habían gente como Luciano, que estudiaron psicología, pero terminaron siendo cibernéticos brillantes. Había toda una discusión filosófica de si las máquinas podían pensar o no. Y entonces había los
defensores de la inteligencia artificial fuerte, sí, las máquinas podrán llegar a pensar y llegaremos a la singularidad. Habían los que decían una inteligencia artificial débil, y Luciano viró la mesa aquella diciendo, es esa pregunta importante. Mientras estamos discutiendo esta pregunta, decía en los 80, mientras nosotros estamos discutiendo esto, en este mismo momento, en los laboratorios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, están trabajando en cómo lograr la inteligencia artificial. Y cuando nosotros terminemos esta discusión y llegamos a una conclusión y digamos si es posible o no, no es posible, ya ellos habrán andado un camino, sin haberle dado respuesta a esa pregunta, ya habrán andado un camino importante en buscar determinadas formas de inteligencia. Y la van a usar en los propósitos que quieren. Hoy estamos viendo eso que él dijo en los 80 y que es casi una profecía. Mientras se estaba discutiendo si éramos capaces de hacer eso, habían otros trabajando, sin saber la respuesta, habían otros trabajando para lograrlo, por si acaso. Esa es la pregunta que es relevante. Y no tanto estar preguntándonos nos podemos preguntar como un entretenimiento y como algo que es importante desde el punto de vista filosófico, ético, etcétera, pero desde el punto de vista operativo, la pregunta no es esa. La pregunta es qué vamos a hacer con la inteligencia que estamos creando, no importa el nombre que le demos. Y yo creo que eso es lo esencial que tenemos que llevarnos como idea de esta provocación que he hecho. Seguimos. Y eso tiene que ver con qué IA necesitamos. Seguimos. Y aquí entonces voy a caer en Cuba bruscamente. Y les voy a hacer un cuento breve y que aquí algunas caras conocen. Cuba, periodo especial. Visualicen el periodo especial. Los que somos más viejos sabemos lo que fue el periodo especial. A pesar de que los jóvenes creen que esto es lo último en lo que estamos ahora, los que peinamos canas sabemos que hubo una cosa que se llamó periodo especial. Se decide crear el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología poco antes de la debacle de la Unión Soviética. En el 84 se funda el CIGB. En el 84, 87, por ahí. En el 94 se funda el Centro de Inmunología Molecular. En Cuba habían apagones tan grandes como los de hoy, no había un carro en las calles, no sabíamos si iba a haber comida para mañana, pero Fidel decidió dedicarle una inversión importante al desarrollo de la biotecnología en Cuba. Fidel en ese contexto estaba pensando en grande. Y los que lo rodeaban, incluyéndonos a nosotros más jóvenes en aquel momento, lo mirábamos y decíamos, está loco. Bueno, en el 2025 nos damos cuenta que el cuerdo era él, porque por eso fue que llegamos al 2025, independientemente del contexto en el que estamos hoy. Seguimos. Por eso siempre, tomado de ese ejemplo, e insisto mucho en eso y lo digo constantemente, nosotros tenemos una estrategia de las IA, tenemos una estrategia de la transformación digital del país, etcétera. O sea, el país está haciendo, esto no lo miren ahora en el sentido de que yo lo pongo como que no se está haciendo, sino reflexionando sobre cosas que estamos actuando y que estamos haciendo, pero que la reflexión creo que sigue siendo importante. Una estrategia en las IA tiene que ser disruptiva, porque si no realmente es una estrategia que no nos merecemos. Este país no se hizo pensando en lo imposible. Este país se hizo pensando en lo imposible, en los momentos más difíciles. 12 hombres en la sierra y uno lee en el diario de Raúl que Raúl estaba escribiendo dónde había que hacer escuela y qué cuarteles había que convertir en escuela. 12 hombres en la sierra. Y así, los ejemplos pueden ser muchos. Nosotros siempre tenemos que ser disruptivos, si no, ¿para qué estamos aquí? Y si no, ¿para qué estamos aguantando 12 horas de apagón? Si no es para eso. ¿Qué sentido tiene el sacrificio que hacemos si no es pensando en eso que tenemos que hacer en términos de hacer cosas disruptivas, cosas grandes? Seguimos. Y nosotros en el mundo hispano tenemos que romper lo que se llama la maldición de Unamuno. Unamuno, extraordinario intelectual español, etcétera, pero Unamuno tuvo una frase muy desafortunada que después la han repetido mucho y a alguna gente les molesta un poco a veces cuando se repite, pero la dijo, y es que frente al reclamo de que España no generaba conocimiento en el término tecnológico, científico, como lo estaban haciendo los países anglosajones
Estados Unidos fundamentalmente, él tuvo una frase desafortunada que decía que piensen ellos. Esa frase quedó para la historia. Nosotros no estamos para pensar, que piensen ellos. Lo de nosotros son las humanidades, las artes. Lo de nosotros es la literatura, la música, la danza. Ellos que piensen. Eso hemos terminado llamándole la maldición de Unamuno. Nosotros tenemos que romper la maldición de Unamuno. Nosotros tenemos que pensar. Nosotros, aquí, tenemos que generar conocimiento. Seguimos. Espérate, se puede poner a lo mejor por alguna imagen o algo. Ya. Sí. Y les tengo que ser franco, no vamos bien. Nuestros indicadores están retrocediendo. Hace poco la Red Clara, una red latinoamericana de universidades y de centros académicos, hizo todo un trabajo que le llevó más de un año para ver una panorámica de la inteligencia artificial en la región. Nuestros indicadores no están bien. Nosotros estamos en la media o por debajo de la media en muchos indicadores. En indicadores educativos, en indicadores de infraestructura, en indicadores de recursos humanos. Y ahí están viendo, bueno, no se lee bien, ¿no? Lamentablemente, pero miren, esto es como una especie de índice de cómo va la inteligencia artificial en la región. Miren dónde está Cuba. Miren dónde está Cuba. Seguimos. Igual, este es una especie de puntaje que hacen en I+D más aplicación A, que le llaman A, en inteligencia artificial, y aquí en lo que tiene que ver con formación, recursos humanos, lo que le llaman factores habilitantes. Miren dónde está Cuba, está en este cuadrante. Poco por aquí y poco por aquí. Porque es verdad que nosotros podemos estar formando gente de buena calidad y nosotros nos preciamos de tener un sistema educativo bueno, que forma bien. Pero ¿cuánta gente estamos formando? ¿Cuántos estudiantes tenemos en el área que son afines al tema de la inteligencia artificial? ¿Cuántos los tenemos en ciencia, en matemática, en física, en ciencias de la computación, etcétera, etcétera? En biología. ¿Cuántos? A lo mejor lo estamos formando muy bien, pero ¿cuántos estamos formando? Y por supuesto a todos ustedes le está rondando la pregunta en la cabeza, ¿y cuántos se nos van? Entonces, no estamos bien, nuestros indicadores no están bien. No nos hagamos ilusiones, no vivamos en una mentira que nosotros mismos nos estemos creando. Seguimos. Y cualquier enfoque que hagamos de la IA en Cuba, además de ser disruptiva, tiene que ser integrador. La IA no es un tema de un área. Esto integra toda la sociedad cubana. La dimensión educativa, la formación profesional, la dimensión cultural, la dimensión empresarial, la dimensión utilitaria, la dimensión científico-técnica, la dimensión económica, todo. Y por lo tanto cualquier visión tiene que tenerlo todo en cuenta, porque si no, no vamos a lograr lo que necesitamos lograr. No vamos a lograr lo que nos estamos proponiendo lograr, porque nosotros en términos de propósito no hay quien nos coja siempre, ¿no? Hace no mucho, hace menos de un año, el presidente decía, tenemos que ser líderes de IA en la región. Y yo me alegro de esa frase, porque en definitiva marca un propósito ambicioso. Pero bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? Seguimos. ¿Qué hacer? No solo me voy a quejar, sino ¿qué podemos hacer? Seguimos. Seguimos. Fíjense, esto tiene que ir más allá de una estrategia de transformación digital. Y ya. Repito, tiene que ser una estrategia que integre al país y que sea disruptiva. Seguimos. Ya eso lo dije, no voy a insistir, seguimos. Nosotros tenemos que transformar los currículos educativos y no puede ser incremental. El tiempo aquí es una variable que siempre hay que tener en cuenta. Nosotros no podemos decir, no, vamos a introducir en los currículos para dentro de 2 años, entonces nosotros vamos a empezar a dar algunas ideas. Nosotros tenemos que estar proponiendo metas disruptivas inmediatas. ¿Qué vamos a hacer en el plano educativo para incorporar esta transformación civilizatoria que se llama la inteligencia artificial y que ya está ocurriendo en el mundo? Porque sencillamente, si no lo hacemos, cada vez nos vamos a parecer o cada vez nuestra distancia será tan comparable como la edad media a la modernidad.
Cada vez el mundo se despega más, y cuando digo el mundo, digo el mundo capitalista desarrollado se despega más China. Y nosotros, aquí lo importante no es avanzar, es con qué velocidad estamos avanzando. Porque podemos tener la sensación de que avanzamos y sin embargo la velocidad de avance es menor que la del resto y por lo tanto realmente lo que estamos haciendo es alejándonos. En un contexto en que tenemos apagones de 18 horas y que no tenemos recursos para nada y que nuestras universidades están cada vez con menos recursos humanos. En ese contexto tenemos que concentrar la formación vocacional en ciencias y recuperar los centros vocacionales que en estos momentos están realmente muy deprimidos, como se hizo aquí en un momento. Y cuando nosotros miramos estos centros de investigaciones que hoy tenemos y que forman en la columna vertebral de nuestro desarrollo científico en el Biocuba Pharma, etcétera, etcétera, reúnan a todos los trabajadores, científicos, tecnólogos, etcétera, de Biocuba Pharma y digan que levanten las manos los que vinieron de las escuelas vocacionales. Vamos a ver cuántas manos se levantan. Nosotros tenemos que recuperar eso. Realmente esa fuerza de nuestros centros vocacionales que tuvieron en algún momento, en el contexto en el que estamos hoy. Seguimos. Les decía, bueno, hay que reformular los planes de estudio universitarios en la STEM, eso está en la estrategia, pero eso lo tenemos que hacer como algo que es urgente y lo tenemos que hacer de manera disruptiva. Ya lo dije, consolidar los centros formadores, aumentar las matrículas, revolucionar el tema de la formación posgraduada. Tengo un amigo médico, director fundador del Cardiocentro de Las Mejiras, toda una personalidad de la medicina en Cuba que se llama Juan Proía, que él a los médicos le dice una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, la inteligencia artificial no va a sustituir al médico, pero el médico que sabe inteligencia artificial o que usa inteligencia artificial va a sustituir a los otros médicos. Eso va a pasar en todas las áreas. Y es no solo para Cuba, sino también con respecto al mundo. También con respecto a nuestra competitividad en ese mundo que existe hoy en día. Seguimos. Hay que insistir en que hay que darle la prioridad necesaria en los espacios mediáticos a la ciencia y la tecnología y a las cosas de inteligencia artificial. Hay que alfabetizar a la población de manera disruptiva en lo digital. Hay que crear espacios formativos virtuales. Hay que revolucionar la cultura digital de la población. Nosotros tenemos una población adicta a las redes sociales, adicta a los teléfonos, pero la tenemos alfabetizada digitalmente. Eso es otra cosa. Eso es otra perspectiva. Seguimos. Hay que crear un ecosistema nacional de lo digital. Hay que crear nuestras propias capacidades de minería de datos en la red. Nosotros tenemos un recurso impresionante en datos, pero nosotros no estamos recogiendo los datos y nosotros no estamos integrando los datos. Y nosotros no estamos creando de los datos información accionable. Eso tenemos que transformarlo y tenemos que transformarlo ya. Y tenemos que transformarlo de manera disruptiva, no puede ser incremental. Bueno, Salud Pública, que es de los que mejores tienen en la recogida de datos. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Y bueno, vamos a ver ahora el MINET qué está haciendo, y vamos a ver el MES qué está haciendo, y vamos a ver el Ministerio de Industria. Nosotros necesitamos acciones disruptivas en ese sentido, en cómo nosotros hacemos del manejo de datos un activo para la toma de decisiones, un activo para manejar a la sociedad, pero también un activo económico, un activo exportable, un activo que tiene un valor agregado, etcétera, etcétera. Seguimos. Bueno, aquí esto realmente lo he cogido de otra presentación que yo tengo un poquito más específica, pero bueno, ahí habla por qué hace falta esa recogida de datos y qué valor inmediato puede tener. Seguimos. Y nosotros en esto, y ahí también aprovecho la experiencia que nos han transmitido los que nos han traído hasta aquí, nosotros no podemos dejar de ser tácticos, aprovechar lo que tenemos para dar soluciones inmediatas, pero nosotros no podemos dejar de ser estratégicos. Nosotros tenemos que rebasar, bueno, lo que he llamado el síndrome de Nazario-Tornes, no vamos a meter ahora en el síndrome de Nazario-Tornes, pero tiene que ver un poco con la inmediatez, o sea, rebasar el tema de qué tengo que hacer para mañana y también pensar en hacia dónde voy. O sea, ¿cuál es mi pensamiento estratégico? Rebasar esa inmediatez de los propósitos. Seguimos. Nosotros tenemos que ser buenos en el Me Too, o sea, reproducir lo que otros están haciendo. Eso es importante como valor. Y eso también es una enseñanza que nos da el polo de la Biocuba Pharma. Pero nosotros tenemos que ser estratégicos, generar conocimiento nuevo. Nosotros tenemos que ser capaces de generar medicina genérica y nosotros tenemos que ser capaces de hacer una medicina como la medicina del CGB para el pie diabético, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de hacer una vacuna contra la COVID dentro de un conjunto de vacunas, pero nosotros somos capaces de hacer una terapia contra el cáncer pulmonar que es única en el mundo. O sea, hay que ser táctico, hay que hacer lo que en términos del mundo tecnológico se le llama el Me Too, y tenemos que ser estratégicos. ¿Cómo yo genero conocimiento nuevo en una esfera tan competitiva como la IA? Seguimos.
Bueno, hay que hacer más efectivo el sistema de programas y proyectos de ciencia y técnica que tenemos en el país. Hay que destrozar todas las barreras burocráticas que todavía nos siguen frenando. Hay que destrozar las barreras de inversiones, siendo abiertos, viendo cómo aprovechamos las capacidades de inversiones que puedan venirnos de afuera, las alianzas, etcétera. Seguimos. Bueno, ser táctico, incentivar proyectos de ciencia y técnica que contribuyan a generar productos y servicios, pero ser estratégico, financiar proyectos de ciencia y técnica en la frontera del conocimiento y con metas a mediano y largo plazo. No solo es el proyecto que nos da un servicio que mañana puede ser un activo económico que vendamos, un servicio que demos, pero también hay que financiar el desarrollo de la inteligencia artificial con un sentido estratégico, con un sentido de generación de conocimiento. Seguimos. Hay que aprovechar la infraestructura existente, pero hay que crear infraestructura disruptiva. No nos queda otra. Si no, lo que vamos a estar es chapoleteando en una piscina muy llana. Hay que crear infraestructura. Si usted, en esas tablas que les puse, y está el documento es público, el documento declara, cuando ustedes ven infraestructura, el tema de infraestructura, Cuba está en el último lugar. Y todos sabemos por qué. O sea, estamos en una crisis económica en que realmente en los últimos 10, 15, 20 años no hemos podido hacer inversiones grandes. Pero eso tiene un costo, tenemos que darnos cuenta que tiene un costo y que hay cosas que nos podemos hacer el propósito, pero que si no se toman determinadas acciones no vamos a lograr eso que nos estamos proponiendo. Seguimos. Y por eso hay que ser osado en la búsqueda de fuentes de financiamientos externas, hay que ser osado en la búsqueda de alianzas internacionales, hay que ser osado en las metas que nos propongamos, hay que pensar en grande. Seguimos. Ya llevo demasiado tiempo hablando, vamos a terminar esto. Seguimos. Y por eso vamos cerrando. Seguimos. Nosotros tenemos que aprender, y en eso sí somos expertos, y en eso nadie nos lleva, o sea, ahí sí nos podemos anunciar como que estamos en el estado del arte. Nosotros tenemos que aprender a que la idea no es incorporarse a las agendas de IA hegemónicas. Eso es importante, pero tenemos que hacer nuestros propios ejes de desarrollo, integrados a nuestros propios contextos regionales y de otro tipo. Nosotros tenemos que aprender, y eso hoy el mundo... En los últimos 6 o 8 meses hay un cambio en la IA en general y la gente empieza a percibirlo. Hay un poco de alejamiento de los grandes sistemas del LLM hacia lo que se le ha dado en llamar los Small Language Model. Sistemas más modestos, pero con propósitos más concretos, porque llevan menos recursos. Porque no solo llevan menos recursos en términos de tiempo, en términos de energía, en términos de infraestructura, también llevan menos recursos en términos de aprendizaje, que sigue siendo el punto de Aquiles de toda la inteligencia artificial generativa grande esa que se está haciendo hoy. Y entonces ahora, además, con el boom de los llamados agentes de inteligencia artificial, hay yo no voy a decir que es un regreso, porque no es un regreso, es algo nuevo, pero hay una búsqueda nueva de modelos que tengan menos requerimientos en cuanto a costos y que den soluciones a los problemas. Ahí nosotros tenemos un lugar importante de desarrollo para nuestros países y para Cuba. De desarrollo de sistemas, de desarrollo de arquitecturas, de desarrollo de modelos, de desarrollo de conocimientos, que nosotros tenemos que estar enfocados siempre en qué ya podemos hacer con los recursos que tenemos. Nosotros no podemos competir con OpenAI, ni con Microsoft, ni con Meta, ni con nadie de eso. No podemos competir, sencillamente. Bueno, ¿dónde podemos competir? ¿Cuál es el escenario que nosotros tenemos que crear que nos va a hacer competitivos? Siempre tenemos que estar pensando en eso. Y para nosotros eso necesariamente va a implicar nosotros pensar en qué ya se puede hacer con menos recursos. Usando mucha inteligencia humana. ¿Cómo podemos optimizar la IA? Y eso es un área en la que están trabajando muchos, en primer lugar esos que son grandes, y que nosotros tenemos que incorporarnos a eso. Nosotros no somos segundos de nadie. Seguimos. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. Seguimos entonces. Porque en definitiva, no importa los apagones que tengamos y el transporte que no exista, todo lo que hacemos tiene sentido si nosotros nos seguimos planteando metas que sean en el fondo tomar el cielo por asalto. Y les cierro con una frase no pública del comandante en jefe, que en un contexto cerrado, cuando se estaba discutiendo crear un centro de investigación, él dijo, cuando le preguntaron qué él creía de la propuesta, él dijo, o la idea de la propuesta, todavía no estaba la propuesta hecha, él dijo, lo único que les digo es lo siguiente, piensen en grande y que sirva a la humanidad. Muchas gracias.